esta computadora. Ahí está. Bueno, somos como dos, ¿está? No, esperemos que a lo mejor se vaya sumando alguien más a lo largo de- del encuentro, pero igual yo quería, los de la Facultad Regional San Nicolás me conocen a mí, todos me conocen, espérate que voy a silenciar esto, y me conocen, y los que son de algunos de Facultad Regional Santa Fe, bueno, mi nombre es Lucia Sacco, de la Regional San Nicolás, y estoy como tutora en este curso, un curso que la intención es fortalecer algunos aspectos que se ha detectado en la cuestión de las nuevas planificaciones que hay que ir haciendo, ya sea aquellas facultades que están en periodo pleno de acreditación o acreditaciones futuras. Entonces, se le está dando como complemento muchas herramientas desde el punto de vista pedagógico, de lectura, ¿sí? Las actividades que se proponen a lo largo del curso son actividades muy simples. Acá no se pretenden que ustedes hagan unos trabajos monográficos ni trabajos de investigación profunda, sino que los completen, por ejemplo, la actividad del aprendizaje basado en proyectos o en problemas, que directamente pongan brevemente un párrafo donde cuenten alguna experiencia que tienen en su cátedra con esa metodología. ¿Está? Nada más. Después hay algunos cuestionarios de autoevaluación que son de lecturas y son preguntas muy directas, nada que ver de elaboración ni nada por el estilo. Ustedes le pegan una leída y van a ver que con el texto al lado lo van a poder ir completando tranquilamente. Simplemente es como para prestar atención en algunos aspectos que pueden ser útiles para reforzar esta cuestión de que todos aluden en el foro conociéndonos, decían que era la debilidad de ustedes, era la cuestión pedagógica, la cuestión de fortalecer aspectos. Nadie pide que ustedes sepan de la didáctica, ni nada, todas las distintas corrientes, ni líneas de tratamiento o definiciones de la didáctica. Sí está muy bueno el capítulo de la unidad 3 y la unidad 4, el que habla de herramientas y técnicas, y el 4 que habla de los nuevos escenarios de bimodalidad e hibridación. Que hay un documento en esta unidad número 4, un documento que se llama Orientaciones para las carreras presenciales. Inclusive ahí hay, no me acuerdo bien en detalle el nombre, pero ahí hay ese documento está muy bueno, es de Secretaría Académica de Rectorado, donde también se hace referencia, aparte de hablar de bimodalidad y de hibridación, se habla un poco de esta cuestión de las horas no presenciales, que también hay que tener en cuenta en esta planificación, si queremos que sea un enfoque centrado en el hacer del estudiante, porque muchas veces todo ese hacer no se puede hacer en la clase. Entonces, hay veces que damos algún trabajo, un trabajo práctico, por ejemplo, para hacer en la casa, un trabajo de laboratorio para hacer en la facultad. Entonces, todas esas horas también ahí deben tener, ahí habla en ese documento de la carga horaria que no debe superar, porque nosotros estamos dentro de carreras presenciales, ¿sí? ¿Por qué lo digo esto? ¿Por qué lo aclaro? Porque en las planificaciones que he estado analizando desde marzo, que vengo dele, muchas veces, por ejemplo, los diseños curriculares dicen, son 120 horas reloj que tiene la asignatura. A esas 120 horas reloj las consideran como solamente las horas
presenciales y le suman horas de laboratorio, horas no presenciales, y se hace a lo mejor el doble de las horas. Entonces, un alumno no tiene realmente 120 horas en esa asignatura, tiene a lo mejor 200. Y si todas las asignaturas del plan de estudio le agregan horas de trabajo no presencial, la carrera, la carrera del estudiante, en vez de hacerse en 5 años o 6 años, se tiene que hacer en 10, porque se duplica la carga horaria para ese trabajo del estudiante en cada una de las asignaturas. Entonces, ese documento está bueno para esa lectura. ¿Está? Bueno, la intención mía de estos segundo encuentro es pegar un recorrido, hacer un recorrido más que todo no en las actividades puntuales de lectura, porque ni tampoco de estas que estaba diciendo del aprendizaje basado en problemas, sino directamente en las dos tareas que hacen al trabajo final, que es la planificación, los dos entregables. Entonces voy a hacer un recorrido por eso. Mariela, vos, si tenés algo puntual para preguntarme, interrumpime todas las veces que vos quieras, que no se haga tan monótono a lo mejor el diálogo. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, decime si ves la presentación. Sí, sí, veo perfecto. Perfecto. Quiero aclararte que yo hay veces que en este sector de la casa, que es mi lugar de trabajo, la conexión se me corta, pero por problema de la computadora, no por problema Entonces, se me corta, tengo que apagar y volver a prender la computadora. Espérame porque vuelvo. ¿Está? Bueno, 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 listo. comencemos. Acá yo hice un punteo que es, ustedes los que estuvieron en el primer encuentro con Patricia Cáceres, el primer encuentro, el encuentro de apertura, ella puso este listado de algunas cuestiones básicas que representa a este enfoque basado en competencia y centrado en el estudiante. ¿Sí? Esta es un enfoque diferente al que a lo mejor estamos muy acostumbrados a planificar, porque nosotros en planificaciones, una planificación tradicional, uno lo primero que hacía era buscar el diseño curricular, ver cuáles eran los contenidos que tenía que trabajar y en base a los contenidos que tenía que trabajar, planteaba las unidades, planteaba una metodología muy general, los objetivos podía formularse, objetivos o los que decía el diseño curricular o nuevos objetivos, y armaba una estrategia de enseñanza muy generalizada para trabajar en el aula y una estrategia de evaluación o una instancia de evaluación también muy general y más apuntada a la evaluación final, ¿sí? A la evaluación de los parciales, la sumativa, y no la del proceso o de considerar pequeñas acciones de trabajo en el día a día como instancias propias de evaluación, que quizás en la realidad sí se hacían, pero no quedaban plasmadas en la planificación. Ahí está una de las... Entonces, este enfoque no parte de los contenidos. Este enfoque parte de ver cuáles son, a partir de qué queremos qué competencia queremos que desarrolle el estudiante a lo largo de ese año de trabajo que tiene en nuestra asignatura y que fortalezca su perfil de acuerdo a la especialidad, al perfil del futuro profesional, ¿sí? El perfil de egreso. Entonces, los nuevos diseños curriculares definen ciertas competencias genéricas, 10 competencias genéricas y algunas competencias específicas que se desprenden de
actividades reservadas y alcances del título. Está bueno que se lea los diseños curriculares, que se tenga una lectura de esta primera parte, porque posicionan al docente en la cuestión de esta cuestión de inicial de que muchas veces tenemos que fundamentar lo que hacemos desde nuestra asignatura y cuál es el aporte al perfil de egreso, ¿sí? Entonces está bien. Entonces, bueno, acá son una de las cosas que no voy a leer todo, pero ya no estamos hablando solamente de contenido, sino que sería el saber conocer, que en este caso, sino del saber hacer y del saber ser, porque las competencias a las cuales nosotros tenemos que trabajar y llevar a que el alumno se vaya formando, están vinculadas mucho con esta cuestión de el aprendizaje activo, cooperativo, autónomo, continuo, autorregulado, enseñanza y aprendizaje inductivo. Eso es lo que yo recién decía de la cuestión de esta del trabajo fuera de las paredes del aula, ¿sí? El trabajo no presencial. Y bueno, tenemos que ver de que ya tampoco tenemos que separar la teoría de la práctica, que paulatinamente las asignaturas se tienen que ir viendo de qué manera se puede trabajar como un continuo, ¿sí? La cuestión de la práctica y la teoría, ¿sí? No decir, ni tampoco dejar explícito en esa planificación, día tal, que inclusive no se pone mal la cuestión de los días, ahora lo vamos a ir charlando a eso, unidad tanto, clase 1 de teoría, clase 2 práctica, a cargo de tal profesor, clase 3 teoría, clase 4 no, ¿sí? Trabajar de alguna manera a partir de todas las actividades que se propongan, actividad formativa, de manera tal de que haya un vínculo entre la teoría y la práctica. Eso es uno de los grandes desafíos también que hay que llevar adelante y dejar plasmado en la planificación. El primer punto en el entregable hay que incluir la cuestión de la fundamentación y la presentación. Cada facultad, acá en este curso hay mucha gente que es de la regional San Nicolás, hay gente de la regional Santa Fe. Cada regional tiene su plantilla donde hay que completar la planificación. Para este entregable, ustedes lo van a entregar en la plantilla que ustedes tienen y van a completar lo que cada regional ha definido que hay que completar. Por eso yo acá en esta presentación van a ver que yo hay parte que abro y digo, bueno, para la regional San Nicolás tal cosa, pero para la regional Santa Fe tal otra. Por lo menos, ¿por qué hablo de estas dos regionales? Porque son las dos regionales que ya han empezado a entregar trabajos, estos entregables. Y es a partir de las Lucía, cuales, sí, la plantilla que vos decís está acá en este sitio, ¿no? no, la Me plantilla quedaste la plantilla yo se las puedo, esa la una. mandó Secretaría Académica, Ajá. pero si querés yo te la mando, ¿sí? Sí, Yo te por la favor. mando, la puedo, es una en particular que tiene la Regional San Nicolás, Sí, ¿está? sí, sí. Yo te la mando y en esa plantilla porque cada regional le ha puesto su impronta, todas estas plantillas de cada regional se basan en la ordenanza 976, en la resolución 976 del año 2021. Ahí que se plantea que estas planificaciones con estos diseños curriculares adecuados, se hicieran bajo esta plantilla, que cada regional la tomó
y la ajustó mínimamente algunas particularidades, les dio. Bueno, en esta primera parte hay primero un encuadre académico y epistemológico de no más de 200 palabras en esa redacción. ¿Por qué se ha fijado? Eso lo dice también la resolución. Lo que pasa es que si no eran desarrollo de a lo mejor de una carilla, de una carilla y media. Y acá hay que brevemente decir cuál es el aporte que tiene la asignatura que usted, ¿por qué vale la pena que esa asignatura esté en el plan de estudio ese año, en esa carrera? ¿Me entienden? Después la relación de la asignatura con el perfil de egreso. Bueno, acá hay que actualizarse y no seguir con lo mismo que poníamos en las planificaciones anteriores, sino leer el diseño curricular, las nuevas resoluciones, las nuevas, el nuevo plan 2023 y que yo les digo, cada una tiene, déjenme que esto yo de memoria no me los acuerdo, pero por ejemplo la ordenanza de metalurgia, la nueva es la 1887, ¿sí? La vieja es la 1058. Entonces, cada especialidad tiene un número de ordenanza que son estos diseños curriculares Plan 2023. Después también tienen que tener en cuenta las resoluciones ministeriales, que son los estándares de acreditación. ¿Por qué? Porque muchas veces ahora las carreras que están acreditando tienen que cargar mucha información en fichas de CONIAU, ¿sí? CONIAU Global, donde se están cargando datos de cada una de las asignaturas y hay un paralelo entre estos estándares de acreditación, estas resoluciones ministeriales. A lo mejor no habla explícitamente, habla de competencia genérica, pero sí habla de ejes. Entonces, a lo mejor en los diseños curriculares se dice diseñar y en la resolución ministerial el eje que coincide con esa competencia de diseñar es diseño, está sustantivado. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo recomiendo armarse una tablita, inclusive incluirlo en la planificación como una columna más dentro de cuando ponen las competencias a las cuales van a tributar, porque resulta una ayuda a la gente del departamento para el cargado de todos estos datos que después se tienen que cargar. Y bueno, por último punto es la relación, antes de pasar a la cuestión de las competencias, es la relación que tiene la asignatura con los alcances del título. Entonces, hay asignaturas que en estos diseños curriculares tienen competencias específicas ya definidas por el diseño curricular, que tienen que sí o sí tributar, ¿sí? Sí o sí tributar. Solamente específicas están planteadas en una tabla, ¿sí? Con unas crucecitas, no se dice en qué nivel. El nivel, cada docente de cada asignatura lo puede pensar y ahora les voy a decir qué puede ayudar el pensar en qué nivel, ¿sí? Decir, ¿pongo un 2 o pongo un 3? ¿O pongo un 1? ¿Cuánto pongo? Bueno, el docente tiene libertad de poner el número que considera haciendo una evaluación que yo ahora les voy a decir, una autoevaluación de lo que realmente se hace en la asignatura. Pero después estará, cuando pasen estas planificaciones a los departamentos, estará gente que va a hacer una matriz de tributación general, donde esté encargada la genérica y las específicas, y se analice si estos valores que ustedes han puesto o estas tributaciones que han considerado
porque no podría quedar ninguna competencia genérica sin tributar a lo largo de toda la carrera. Por ejemplo, supongamos que nadie tributa a la G10, al CG10, ¿sí? Entonces, va a haber que revisar otra vez a ver cuáles son las asignaturas que puedan llegar a tributar y ver de qué manera, porque si no quedaría una competencia sin desarrollar a lo largo de la carrera de ese estudiante. Lucía, perdona, Sí. puede ser que o sea, el plan de metalurgia ya esté definido cada materia. Yo he visto esa matriz de tributación, pues yo había hecho una particular para mi materia, por ejemplo, pero después recibí Pero, mi materia. ¿Eh? claro, pero tu materia ¿en qué año está? En segundo año. En segundo año. ¿Qué materia Sí. es? Ingeniería metalúrgica 2 es la Bueno, materia claro, integradora. esa sí o sí está en esa plantilla que Ajá, yo te estoy diciendo, que sí o sí vas a tener que tributar ciertas competencias específicas. sí, ¿Sí? sí. Vos a lo mejor la planificación, si el año pasado vos ya habías planificado con este enfoque, a lo mejor habías planificado otras y no todas las que tenés ahora en este Sí. diseño. Entonces, ahora te tenés que, a esas, si pueden ser 3, pueden ser 2, ¿sí? Pueden ser 4, hay materias que tienen 5. Ahora después lo vamos a ir viendo en particular con cada uno. A esas sí o sí te está indicando con una cruz que vos tenés que tributar, Sí. pero no te dice que con qué valor, Ah, ok, puede ¿está? ser. Eso es lo que vos tenés que determinar. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Tu Sí. asignatura, vos decís, bueno, si tributa a la competencia, por ejemplo, hay asignaturas que he estado trabajando con docentes que son eh, de industrial, por ejemplo, que tributan a la competencia específica 9.1. La competencia específica 9.1 habla de la cuestión del diseñar programas. Esa me quedó porque como está vinculado mucho con la parte de tecnología, que a mí me interesa, programas de optimización y no sé cuántas otras cosas más. Y en esa asignatura no se trabaja diseñar programas de optimización con un software adecuado. Pero sí figura en el diseño que esa asignatura sí o sí tiene que tributar, porque tiene una cruz. Entonces, no puede ponerle 0, porque tiene que tributar. Entonces, le pone un 1. Se recomienda ponerle un 1 si realmente no diseña. Entonces hay que ver, por eso acá la Regional San Nicolás, yo ya me adelanto un poco, recomienda, como dijo Patricia en el primer encuentro, algunas regionales, me incluyo porque el corazón, mi regional San Nicolás, estamos definiendo capacidades asociadas. ¿Qué son las capacidades asociadas? Son competencias de un orden menor que esa genérica o esa específica que me dicen los diseños curriculares. Un orden menor. Un orden menor que significa que están ubicadas dentro de nuestra asignatura, que dice que si yo tengo mi competencia, que tributar a la competencia específica 9.1, que dice diseñar programas de optimización, ¿sí? De procesos industriales, no me acuerdo cómo es en detalle toda esa. Y tengo que sí o sí tributar. Entonces, la redacción de esta capacidad asociada, yo digo, bueno, yo diseñar no les enseño a diseñar a los alumnos, pero sí les puedo enseñar cuáles son todas las elementos o cuestiones que deben tener en cuenta para que a futuro puedan Mm. diseñar un programa de optimización.
¿Cuáles son todos aquellos factores que hacen a que yo tenga que tener en ese programita, en ese diseño de ese programa, sirva para optimizar un proceso industrial? Entonces, yo no voy a poner, voy a redactar esa capacidad. En vez de poner diseñar, yo voy a poder, puedo poner definir elementos estructurales, qué sé yo, que permiten para pensar el diseño de un sistema de optimización de procesos industriales teniendo en cuenta tales cosas, o sea, con los 4 elementos: verbo, objeto de conocimiento, finalidad y condición. Entonces, desarrollar, fíjate, yo acá viene eso. Acá viene la cuestión esa. Que cuando Antes nosotros... de seguir, Sí. justo me vino bárbaro el ejemplo, me pasa algo en el segundo nivel, ¿viste? Por ahí diseñar cosas le falta elementos, así que creo que Claro, esto por eso te tomo ese ejemplo yo. Por sí, me eso vino tomo ese bárbaro. ejemplo. Yo después, si No, lo que te iba, querés, sí. sí. No, lo que te iba a preguntar, si el nivel de tributación queda como a criterio de cada docente, ¿no? Corremos el riesgo de que al finalizar la carrera, o sea, que todos pongamos No, un nivel mínimo, ¿no? no, porque eso después pasa, te digo, a un estudio que hacen en el departamento. En el Ajá. departamento, antes de cargarlo para acreditación o en las fichas, ¿sí? Eso es un proceso de estudio. Todos los directores de departamento, sí, todos los directores de este departamento están abocados a eso. A mí, por ejemplo, que yo estoy haciendo las revisiones de todas las planificaciones, ya he pasado a cada uno de los jefes de departamento cuáles son la materia de tributación de las competencias genéricas, que eso no aparece en los diseños curriculares. Entonces, yo he puesto todas las asignaturas de materias básicas y he puesto, por ejemplo, en todas las genéricas, el valor que cada uno de los docentes puso en su planificación. Entonces, eso después se analiza, tiene que ser progresivo, o sea que si empiezan todas con el 1-1, 2-2, 3-3 para llegar al final, puede haber un ida y vuelta en algunas, ¿me entendés? Del 2 al 3 o del 3 al 2 o del 1 al 2, pero tiene que ser algo progresivo. ¿Qué se va a ajustar? Si vos estás en una materia de segundo año y tu asignatura, vos decís que vas a tributar en una asignatura con un valor, resolución de problemas, la genérica, el diseño, el de la de definir, creo que no me acuerdo, formular y resolver problemas de ingeniería. No me acuerdo la primera palabra que tiene la competencia esa. Y si vos decís que vas a tributar en esa competencia genérica y le pones un 3, y en primer año ninguna de las asignaturas todavía empezó, vos podés ponerle 3, pero después en el departamento seguramente te van a decir: mira, Mariela, vamos a tratar de ir ajustando esto, vamos a ponerle, qué sé yo, empecemos, si vos trabajás fuerte, fuerte con eso, empecemos con un 2, ¿sí? O empecemos con un 1. O veamos otro docente de primer año, si vos pones un 2, veamos otro docente de primer año, a ver qué otra asignatura de primer año puede ya empezar a trabajar con la resolución de problemas. Te digo esa, pero por decirte una que es de las más comunes. Entonces, San Nicolás es lo que yo te decía. San Nicolás redacta para cada competencia genérica que define tributar. Por ejemplo, esta competencia genérica que es identificar, ahí está, formular y resolver problemas de ingeniería. ¿Sí? Fíjate que en la primera columna de esa tablita dice ejes. Este es el eje que está en la resolución ministerial, que es equivalente a la competencia esta genérica que está en los diseños curriculares. Fíjate que son casi iguales.
Una dice identificar y la otra dice identificación. Otra dice formular y otra formulación. Una dice resolver y otra dice resolución. O sea que directamente son equivalentes. Entonces, si vos decís, voy a tributar la competencia genérica CG1 con un grado 3. Bueno, vos tenés que dar cuenta de que todo lo que haces en tu asignatura, realmente es con mucho peso en la formación de esa competencia. Entonces, por eso acá nosotros les pedimos que redacten las capacidades asociadas. ¿Qué son las capacidades asociadas? Son competencias. Competencias menores, pero vinculadas a esa genérica, pero ubicadas en tu asignatura, en realmente lo que pretendés en tu asignatura en referida a esa competencia. Por ejemplo, identificar los datos de un problema para su solución considerando su contexto. Estas son mías de análisis matemático 2. ¿Está? Si yo digo que voy a tributar a esa competencia genérica, yo digo, bueno, con esa redacción estoy ubicándome. Es un buen ejercicio hacerlo, porque ahí realmente te das cuenta si vos tributás o no. Nosotros el año pasado a lo mejor teníamos en la planificación que tributábamos algunas competencias, pero en el momento de redactar estas capacidades asociadas, ¿te das cuenta que haces agua? ¿Qué es realmente lo que haces? Entonces ahí se te ajusta y decís, no, 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 en esta no tributa, no la pongamos porque en la realidad concreta, si tenemos que dar cuenta que los chicos hacen algo concreto para formarse en esta competencia, no. Entonces, identificar los datos de un problema, formular matemáticamente el problema que resuelve la situación planteada utilizando el lenguaje adecuado. Generar diversas alternativas de solución a un problema con el objeto de solucionar la más adecuada atendiendo las condiciones del entorno. Cada una de estas tres capacidades están redactadas con los 4 elementos: verbo en infinitivo, objeto de conocimiento, condición y finalidad. La condición es utilizando el lenguaje adecuado, considerando el contexto o atendiendo las condiciones del entorno. La finalidad, el para qué queremos que formule matemáticamente, para formular matemáticamente para resolver la situación, ¿sí? O para, con el objeto de seleccionar la más adecuada. Para eso yo genero alternativa de solución. ¿Vos ya estuviste haciendo algo de esto, de redactar las capacidades? Así como capacidades, no. No, para mí esto de las capacidades asociadas es nuevo, pero me parece Ya más lo venimos, interesante. lo que pasa es que ya se viene desde marzo. Hubo charlas, muchas charlas en la facultad referidas a este tema. Yo he dictado por lo menos 2, una en marzo y otra en abril. Y bueno, y después ha estado la cuestión de el mensaje de que yo estoy mirando las planificaciones de todos los docentes. Está entonces, eh, bueno, esto es una cuestión para ponerse. Bueno, por ejemplo, Regional Santa Fe no lo redacta lo de las capacidades asociadas. Ellos en el primer entregable no sería obligatorio ponerlo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que tengo la entrega de un docente que me ha entregado de, de la Regional Santa Fe, y él en su plantilla no la tiene como incorporada pero nosotros en la Regional San Nicolás sí. Bueno, acá está la tributación. Hay que respetar la cuestión de las codificaciones de cada una de las
que dice el diseño curricular de cada una de las competencias. Yo este material después se los dejo. Acá, por ejemplo, hay otra tablita, también competencias, capacidad asociada y el nivel de tributación, como para que lo lean. Yo pongo muchos ejemplos de los míos. A veces pido permiso para usar ejemplos de otros docentes, ¿sí? Pero cualquier duda me preguntan. Los objetivos. Después hay una sección que son los objetivos. Los objetivos están en cada una de las hojas del plan de estudio que está incluido en el diseño curricular. Hay objetivos objetivos que están definidos en el diseño. Bueno, esos tienen que estar en la planificación. Pueden ser considerados a lo mejor como específicos y ustedes redactar unos generales, que son a lo mejor el general que vienen redactando desde siempre, ¿sí? Y como específico, o si no, poner directamente estos objetivos que plantea el diseño curricular. Fíjense que las asignaturas, como yo decía hoy, que tributan, tienen competencias específicas, ya están definidas tanto en esa matriz de tributación que está apaisada en el diseño, como en cada una de las hojas que le corresponde a cada asignatura. Una de las cuestiones diferentes ahora que por una cuestión para trabajar con números enteros se dejó la cantidad de horas semanales en horas cátedra, pero el total de horas es en horas reloj, ¿sí? Porque antes, por ejemplo, ahora esta asignatura, antes tenía un 160 acá, porque eran 160 horas cátedras, que si esas sigue teniendo lo mismo, no es que redujo, sino que ahora, si yo a ese 160 lo multiplico por 0,75, me queda lo que equivale, es la equivalencia entre horas cátedra y horas reloj, me da las 120 horas reloj que tiene. O sea que no es que se han reducido las cargas horarias, sino que se ponen en función de horas reloj. No me pregunte por qué. ¿Está? Y eso hay que también ponerlo, ajustarlo en la planificación en la primera página. Después acá también hay diferencias. Acá también hay diferencia entre una regional y la otra. Si escribimos propósito o escribimos meta. En esta resolución de la 976 deja abierto un poco el tema porque pone como propósito arriba en el ítem, pero después dice describir la meta y o propósito principal en relación con los aprendizajes a lograr por y las estudiantes. Acá hay que, desde el punto, uno no quiere ser estricto en la cuestión de mucha definición teórica, pedagógica, ¿sí? Pero hay una diferencia entre lo que es un propósito y la meta. Si hablamos para centrarnos en este enfoque por competencias. El propósito, como está redactado acá en el ejemplo que está en la resolución, brindar a las y los estudiantes está definido en términos de lo que quiere el docente, no en términos del logro que va a alcanzar el estudiante a partir de lo que haga el docente en la asignatura. Eso es la meta. La meta que va a ser el logro, el desempeño mayor al cual el estudiante tiene que llegar al finalizar la materia. Por eso ahí yo pongo propósito en términos del docente como el componente que da la intencionalidad y direccionalidad de la planificación. Brindar herramientas matemáticas sólidas que impacten positivamente en el estudio. Bueno,
Y así hay un ejemplo que yo lo saqué del docente de la Facultad Regional Santa Fe. Perfecto. Su regional lo define de esa manera, perfecto. Yo lo voy a considerar correcto para esta entrega. En cambio, en nuestra regional trabajamos con meta. Que la meta, ¿sí?, es un enunciado que ve la gran meta de aprendizaje que se logrará dentro de la asignatura, que integra el conjunto de capacidades y actitudes que el estudiante debe desarrollar en el transcurso del proceso de enseñanza y aprendizaje, que luego se va a desdoblar en los resultados de aprendizaje. Ejemplos, fíjate, hay mucho de metalurgia. Creo que una es la tuya, me dijiste de metalurgia. Ah, no, estas son las de Graciela. Propuesta de metalurgia física 1. La meta es en términos del estudiante. ¿Cuál va a ser el logro final? Interpreta los fundamentos de la física de los cuantos para comenzar el estudio de la metalurgia física que le permitan desarrollar en un futuro las actividades propias de un ingeniero metalúrgico. Verbo, objeto de conocimiento. Verbo en tercera persona del singular porque es como que en términos del estudiante, ¿sí? El logro mayor que va a ser es interpreta. Él logra interpretar, ¿sí? Pero en términos de interpreta en primera persona. El alumno interpreta los fundamentos. Si no, otra demuestra dominio de los fundamentos microscópicos que se relacionan con los procesos de solidificación y conformado para controlar la calidad de los productos finales. Estas son todas, las dos primeras son específicas de metalurgia que me las pasó. Una creo que Elena y otra Graciela, ¿sí? Y después, bueno, la otra es la de análisis matemático 2, que fíjate vos cómo otra forma de pensarla, cómo armarla a esa meta es decir, bueno, ¿cuál es el logro máximo? Yo quiero, valora, puse. Ahí tenemos que, valora es un nivel de desarrollo, de competencia alto. Acá hay que basarse en la taxonomía, en alguna taxonomía, que nosotros la más amigable es la de Bloom, ¿sí? Que si quieren yo voy a subirlo, tengo para ejercitación, para tarea para hacer, es de subir a la plataforma alguna de estas plantillas, porque ya varios docentes me la han pedido. ¿Por qué? Porque en base a qué verbo yo ponga en esta meta, los resultados de aprendizaje que se desprenden de esa meta tienen que ser del mismo nivel o nivel cognitivo inferior. Por ejemplo, si yo hubiese puesto aplica el cálculo diferencial integral, aplica el cálculo diferencial integral de funciones. Después, en los resultados de aprendizaje no puedo poner evalúa ni analiza. ¿Por qué? Porque tienen un nivel de desempeño, de trabajo, de logro, un nivel cognitivo superior al solamente aplicar. Él puede aplicar y no hacer una evaluación de lo que hace. Puede aplicar y no hacer un análisis de lo que hace. Entonces, en eso tenemos que ver. Entonces, yo lo estructuré con un verbo de tal manera que me resultara después los resultados de aprendizaje desprendido de ese, los descriptores de conocimiento que están en los diseños curriculares, que son los objetos de conocimiento que dice el diseño que cada asignatura debe trabajar, ¿sí? Nosotros tenemos que trabajar el cálculo diferencial, el cálculo integral y ecuaciones diferenciales.
Entonces yo puse un verbo, los 3 objetos de conocimiento y después les puse, ¿cuál es la condición? ¿Por qué yo quiero que él valore la importancia de ese cálculo? Porque la finalidad de que estudien análisis matemático 2 es que después lo puedan utilizar como una herramienta básica, eficaz de su futuro trabajo. ¿En dónde? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para identificar, formular, resolver y comunicar problemas de ingeniería. Que ahí están las competencias a las cuales nosotros tributamos. Yo te explico bien en detalle esta meta porque esta es una de las cuestiones que también hay que tener muy claro la definición de la meta. A partir de la meta salen los resultados de aprendizaje. Estos resultados de aprendizaje no tienen que ser más de 8, entre 3 y 8. Tienen una estructura también de verbo, objeto de conocimiento, están relacionados con las competencias, y es una de las cosas que ayer tuve un encuentro con un docente que me decía que le hice una devolución de su planificación y me decía, me hizo un clic una cuestión que me pusiste en la cuestión de, hasta ahora no hablamos de contenidos. Hasta ahora no lo hemos mencionado a los contenidos. Estamos trabajando solamente, hablamos de objetivos de la asignatura, hablamos de la meta, hablamos de los resultados de aprendizaje. Entonces, los resultados de aprendizaje, el último apartado dice relación con las unidades del programa. Recién ahí, cuando yo redacte los resultados de aprendizaje, si yo hago 3 resultados de aprendizaje, es porque la organización de mis contenidos están en base a 3 unidades didácticas. Si yo pongo 4 resultados de aprendizaje, es porque la organización posterior que haga de mis contenidos está en 4 bloques, en 4 unidades. ¿Por qué? Porque después tengo que dar cuenta de esa relación. Yo redacto este resultado de aprendizaje, bueno, ¿con qué contenidos voy a trabajar en las actividades de formación que yo voy a plantear, vinculada a ese resultado de aprendizaje? ¿Me seguís, Mariela? Ahí. Sí, sí, tengo el micrófono muteado. Bueno, acá, porque esto es lo que yo les dije hoy. Si yo tengo un ejemplo, analiza. Está separado entre corchete, es un ejemplo que no es de una asignatura, sino un ejemplo muy genérico de analiza un objeto de conocimiento, el origen y evolución de los seres vivos, finalidad para fundamentar los problemas biológicos, condición comunicando sus resultados, etcétera, etcétera. Ahí doy cuenta de cuáles son las competencias no solamente tecnológicas, sino también sociales, afectivas y políticas que voy a tributar. Y está pintado de rojo el analiza. ¿Por qué está pintado de rojo el analiza? Porque para señalar, esta es la tabla de la taxonomía de Bloom más básica, la más elemental. Hay otra que es la revisada a posteriori, en el 2001 creo, que tiene algunos verbos más. Yo voy a poner varias en el aula para que las tengan. Pero con esta ustedes se pueden manejar. Entonces, si mi meta dice analiza, utiliza el verbo analiza, yo los resultados de aprendizaje los voy a tener que plantear utilizando algún verbo de esa columna o de las columnas anteriores, de aplicación, de comprensión o de memoria. ¿Sí? Yo no puedo
poner algún verbo como diseñar, diseña. El diseña no lo puedo poner. ¿Sí? Bueno, diseña acá en la columna de aplicación, depende, bueno, justo la agarré ese, el diseñar está repetido. Pero, por ejemplo, alguno que no, formular, por ejemplo, formula problemas, ¿sí? Y yo no lo puedo poner fórmula porque yo solamente en la formular es que ellos puedan, a partir de ciertos elementos, a partir de ciertas leyes, teoría, puedan redactar y un problema, formular un problema, ¿sí? Si yo en mi meta puse analiza, después en los resultados de aprendizaje no puedo poner que haga como actividad el de formular, ¿sí? Bien, esta es la otra tablita que está más revisada de Bloom, que esta se la voy a sumar, se las voy a agregar, ¿sí? Y acá el nivel más bajo es recordar todo lo que está referido a recordar. Después viene comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear, que es el nivel máximo, ¿sí? En ese crear está el valorar, el determinar, argumentar, seleccionar, comparar, decidir, defender, explicar, evaluar. Hay verbos que se repiten en varios niveles, en niveles muy próximos, pero que uno le da un alcance al uso de acuerdo a cómo considera que va a trabajar. Bueno, acá hay resultados de aprendizaje que son los de análisis matemático 2. Nosotros tenemos 3 objetos de conocimiento, 3 descriptores de conocimiento. Entonces, tenemos formulado 3 resultados de aprendizaje en base a esos descriptores de conocimiento, vinculados con las competencias, vinculadas al saber conocer y el saber hacer, ¿sí? Más con las tecnológicas, con las competencias genéricas tecnológicas. Y después tenemos agregado otros 2 resultados de aprendizaje que son transversales a los 3 primeros, que están para las competencias sociales, ¿sí? Afectivas y políticas. Están vinculadas con la parte de comunicación, de trabajo individual o de trabajo en equipo, y la otra de el aprendizaje autónomo con el trabajo de autogestión y autoevaluación de los aprendizajes. Pero ¿por qué tenemos esos resultados de aprendizaje? Porque después damos cuenta con las actividades formativas bueno, este es un ejemplo, después se los dejo para que lo miren. Hasta ahí terminó el primer entregable. ¿Sí? Hasta ahí terminó el primer entregable. El segundo entregable pide que hay que agregar la cuestión de metodología. La cuestión de metodología es agregar cuáles son las estrategias que vamos a trabajar, pero no empezar a hacer un monólogo de genérico. No. Hay que hacer referido. Cada facultad también ahí en la plantilla tiene definido qué es lo que recomendaciones de estudio, el listado de los trabajos prácticos, planes de contingencia, pero después cuando empieza a decir se van a aplicar tal estrategia, tal otra, que en las clases se va a trabajar de esta manera, bla, 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 bueno, hay que hacer referencia a metodologías activas y vinculadas con los resultados de aprendizaje, sí o sí. Tanto las estrategias del docente como las actividades de aprendizaje que se les presenten hacer a los estudiantes. Entonces, acá doy ejemplos. Una estrategia de enseñanza basada en competencias. ¿Cuáles son estrategias de enseñanza basada en competencias? El trabajo, realización de proyecto, aprendizaje basado en problema, estudio de caso, aprendizaje utilizando las TIC, investigación con tutoría. Esas son estrategias
que implementa el docente y cuáles son las actividades formativas vinculadas a esas estrategias. Esperen que voy a sacar esto que me está molestando para leer. Planeación, ejecución y socialización del producto alcanzado, interpretación, argumentación, propuesta de solución a un problema, creación de un escenario simulado para la solución y análisis de las posibles consecuencias, presentación de un caso problema, análisis del mismo, abordaje, conclusiones, identificación de un problema, selección de las TIC a utilizar, análisis de los recursos disponibles. Fíjense, con cada uno de las 5 estrategias de enseñanza que pongo, cuáles son las posibles actividades formativas que están acá. Pueden ser otras, que pueden presentar que, fíjense, a lo largo después de todo el trabajo, tiene que haber una coherencia entre esa estrategia de enseñanza, las actividades formativas, con aporte a los resultados de aprendizaje y el sistema de evaluación. Otras también, aprendizaje, muchos me ponen como estrategia de enseñanza aula invertida. La estrategia de enseñanza es aprendizaje invertido. Y la actividad es el aula invertida. Yo voy a plantear actividades no presenciales y presenciales para el trabajo en clase y fuera de clase. El sincrónico y asincrónico. Esto está sacado de un documento que tiene agregado algunas cositas en rojo para hacer el paralelo entre lo que dice asincrónico, que es lo no presencial, y lo sincrónico, que es lo presencial. ¿Sí? Entonces ahí va diciendo, bueno, en clase, ¿qué es lo que hacemos? Si estamos trabajando queremos un proyecto, trabajamos hacemos demostraciones o hacemos aplicaciones o hacemos experimentos. Después, en lo no presencial, tenemos que darle actividades para que exploren conceptos, para crear significado reflexionando, prácticas simulacro, como yo lo llamo, prácticas de autoevaluación de lo que hay hecho. Entonces, eso es lo que hay que poner en esa parte de la planificación. Una posible organización de este apartado es esta tabla que mostró, no es de esta regional, este es un ejemplo que mostró Patricia en el primer encuentro. Fíjense que acá está el resultado de aprendizaje, la unidad temática, las actividades formativas dentro y fuera del aula, las estrategias de enseñanza, el tiempo dentro del aula y fuera del aula y la evaluación, el tipo de evaluación, cuáles son los indicadores de logro, qué es lo que me va a permitir observable que yo saber que está aprendiendo, logrando eso, y las técnicas e instrumentos que voy a utilizar. Esa es una posible tabla. La que usamos acá en la Regional San Nicolás es un poco más sencilla. Son estas columnas que es resultado de aprendizaje, criterio, mediación pedagógica. En esta mediación pedagógica tienen que estar tanto las estrategias como las actividades formativas, los saberes que se van a trabajar y el tiempo. Horas presenciales, no presenciales, desagregados en horas de teoría, práctica, laboratorio, etc. Y hasta ahí es lo que es el segundo entregable. ¿Sí? Hasta ahí es el segundo entregable. Todo lo que sea evaluación lo voy a charlar, que va a ser la última unidad del curso que todavía no está abierta. Una vez que lo abra a esa unidad, que la voy a abrir la semana que viene, ¿sí? Para darles un poquito más de tiempo en este fin de semana de ponerse al día. Vamos a hacer un encuentro y vamos a hablar específico de evaluación. Bueno, Bien. Mariela, Bueno, ¿qué te parece a largo. vos?
Larguísimo, larguísimo, Sí, pero sí, bueno, mucho material. lástima que somos nosotras dos solas, pero va Sí. a quedar grabado en el aula y bueno, la semana que viene ya es la última semana del curso, la quinta semana del curso, o sea que hay que ir tratando este fin de semana de ir cerrando todo lo más posible, de ir haciendo los entregables para que ya después en la otra semana se pida el trabajo final y se cierra el curso. Es una picardía eh, porque lo pueden aprovechar como una doble finalidad como para tanto, para tener listas sus planificaciones, Ah, como para cumplir también a lo mejor con el curso. ¿Está? Bueno, perfecto, sí, sí, Mariela, sí. Bueno, un gusto, Lucía. bueno, este, ¿Vos vas a subir las cosas a la plantilla o la mandás por correo? no, yo la voy a subir al aula, voy a subir Bueno, todo al aula, hoy voy a subir las tablas de la taxonomía de Bloom. Esta bueno, presentación y este video lo voy a subir mañana, después de la segunda reunión. Seguramente, quizás la segunda reunión no la grabe, veremos si hay gente, anotados había en ese Excel que yo pasé, y bueno, veré si hago otra grabación. Si no, subo este PowerPoint y las grabaciones las subo mañana a la tarde. ¿Está? bueno. Listo, Lucía, muchísimas gracias. No, gracias a vos por haber estado. ¿Sí? No, por favor. Bueno, Chao. nos mantenemos en contacto. Gracias. Dale.